Un tema que a nosotros nos pareció bastante interesante, que creo que nadie ha tocado. En República Dominicana nadie ha hablado de ese tema actualmente y hoy vamos a tocarlo. ¿Cómo tú defines desde tu experiencia clínica el síndrome de Estocolmo? Mira, cuando hablamos del síndrome de Estocolmo, estamos hablando de una dependencia que crea la persona hacia un agresor. En ese mismo punto entra lo que es el efecto halo. El efecto halo, para los que no saben, es cuando tú conoces algo de una persona y supones el resto. Halo. La percepción que tú vas a tener de esa persona sin saber cuál es su realidad. Exactamente. Entonces, basado en el efecto halo, entonces también se puede sufrir del síndrome de Estocolmo. Sí, totalmente. Porque es que una cosa te va a llevar a la otra. Exacto. Aquí tenemos un ejemplo, y es con Jan. Fíjense físicamente cómo está Jan. Tatuajes, el pelo. Tatuaje, el pelo, los aretes. La percepción que cualquiera va a tener que no lo conozca es un tigre, es un delincuente, atraca, viola. Hay que tener cuidado con él. Sí. Esa es la percepción que se puede dar de él. Ahora vamos a ver cuál es la realidad. ¿Qué sucede cuando la persona que te secuestra y amenaza se convierte en alguien en quien confías? Y si en lugar de temerle llegas a defenderlo. Aunque parezca una trama de película, esto pasó en la vida real. En 1973, durante un asalto a un banco en Estocolmo, Suecia, 4 rehenes pasaron 6 días encerrados junto a sus captores. Y lo interesante es que después de ser liberados, en lugar de mostrar odio o resentimiento, lo defendieron públicamente e incluso hicieron recaudaciones para pagar su defensa legal. Así nació el síndrome de Estocolmo. Para desarrollar este tema, el día de hoy nos acompaña la licenciada en psicología, también posee un magíster en ciencias de la educación y actualmente es maestra universitaria, Yoseila Tejeda. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer tenerte por Bienvenida. acá. Bienvenida. Gracias. Es un honor poder compartir contigo. Realmente hoy voy a tomar un poquito la palabra. Yo conozco a Yoseila hace unos cuantos años. Fuimos compañeros de trabajo en la Fundación Mujeres Larimar, que está ubicada en Andrés Boca Chica. Y hoy la tenemos de invitada, yo sabiendo que ella puede ayudarnos a desarrollar este tema de manera magistral. Así es. Entonces, vamos a Gracias. empezar con unas cuantas interrogantes para mostrarle al público y enseñarle un tema que a nosotros nos pareció bastante interesante, que creo que nadie ha tocado. En República Dominicana nadie ha hablado de ese tema actualmente y hoy vamos a tocarlo. Y poco lo conocen. Eso es. Aquí Exactamente. Poco lo conocen y poco tocado. Bueno, Gracias. Yoseila, para empezar de una forma interesante, ¿cómo tú defines desde tu experiencia clínica el síndrome de Estocolmo? Mira, cuando hablamos del síndrome de Estocolmo, estamos hablando de una dependencia que crea la persona hacia un agresor. O sea, los secuestradores, se da más en el caso de los secuestradores, cuando los secuestradores tienen como afecto hacia las víctimas y las víctimas desarrollan ese afecto hacia el agresor, llegando al punto de entender y decir que no están siendo acosados, que no están siendo abusados, que no están siendo maltratados, sino que ellos entienden que es algo que aunque se vean dentro del desarrollo de la parte de que están siendo violentando sus derechos, ellos entienden que no, que simplemente está pasando eso, pero que el agresor lo que lo está ayudando. Ellos lo justifican. Justifican el secuestro, justifican el maltrato, justifican la violación hacia su bienestar emocional, físico. Entonces, ellos lo que hacen es que crean ese apego emocional hacia la persona que es agresora. Y en ese momento no se puede ver como un método de supervivencia de parte de la víctima. Sí, mayormente lo que hacen es que crean una coraza. La víctima crea una coraza y esa es su forma de sobrevivir a ese entorno en el que está. Una forma de autodefensa que el cerebro toma como para amortiguar ese estrés que se está generando en ese momento. Como tú mencionabas anteriormente, los casos más documentados han sido los que ocurrieron dentro de secuestros de bancos, hogares, ese tipo de cosas. Pero cabe destacar que las víctimas principales de este síndrome de Estocolmo, en la mayoría de los casos son mujeres, ya sea porque la sociedad ha criado a las mujeres de manera que la tenemos como las vulnerables, las sensibles, las emocionistas. Entonces, es muy común que cuando el caso de Estocolmo se presenta, sea más reflejado en mujeres que en hombres. Sí, pero te voy a dar un dato con eso. El hombre es más emocional que la mujer. ¿En qué sentido?
Mira que sentimentalmente, Tú dices. emocionalmente, el hombre tiene más emociones y es más débil a nivel emocional que la mujer. ¿Cómo así? Explícate. Claro. Oye, ¿dónde está el punto de eso? Está raro eso. No. Mira qué es lo que pasa. El hombre, por naturaleza, es el hombre, es el macho, que es lo que se ha venido dando. Pero a nivel emocional, la mujer es más inteligente. La mujer domina más sus emociones que el hombre. El hombre mentalmente y emocionalmente es más débil. No creo. ¿Dónde está el punto? Está hablando desde tu perspectiva. Tengo que hablar, yo soy hombre, no soy mujer, tengo que hablar de mi perspectiva. Pero no Todos porque los tú hombres seas son igual. hombre. Pero es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Débil, de debilidad emocional, el hombre se deja llevar más que la mujer. Bueno, mira, yo voy a hablar desde mi punto de vista. Exacto. Yo, emocionalmente, yo soy una roca. Emocionalmente, yo soy un tipo muy concreto. No me dejo llevar por las emociones fácilmente. No soy volátil. Oye, ¿dónde está el Y ese punto? tipo de cosas. Y no me dejo llevar por la ola. Sí, Y pero siempre- oye, ¿dónde está el incluso yo nado en punto? contra de la corriente la mayor parte del tiempo. Entonces, yo decía de la mujer, porque la mayoría de casos de Estocolmo que se han registrado, creo que fue que vi una estadística, creo que fue el 73%, son mujeres. Sí, ¿Qué porcentaje son hombres? Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿dónde está el punto a nivel psicológico? La mujer es más débil en un sentido, porque crea una dependencia de la necesidad del hombre. Ya sea una necesidad económica, ya sea una necesidad afectiva, ya sea una necesidad emocional. Ahora bien, el hombre hace lo que estaba diciendo el colega aquí, ¿verdad? Roger, sí. Crea un modo de supervivencia con esa coraza de yo soy el hombre machista, yo soy el que puedo, yo soy el que tengo, yo no puedo llorar, porque eso es lo que se le ha venido dando. A propósito, no soy machista. A propósito. Ahora bien, la mujer puede caer en el sesgo, ¿verdad? Del Estocolmo, porque va a crear una dependencia de su agresor que se da mucho. La mayoría de las mujeres y del feminicidio y del maltrato hacia la mujer se viene dando por esa manipulación que se da y el agresor manipula esa situación para llevarla al terreno de que él justifica el maltrato, justifica la situación y la lleva a eso. Ahora bien, cuando la mujer despierta emocionalmente, sana más internamente que el hombre, ahí es que entra que el hombre es más débil que la mujer. Y ahí es que entra el concepto que dicen la mujer sana en la relación. O sea, la mujer Exacto. sufre y sufre y sufre y aguanta y cuando suelta ya, entonces ahí es que entra el sufrimiento Porque del la hombre. mujer entra en un estado de duelo Ujú. y empieza etapa por etapa a sanar el duelo, a superarlo, hasta llegar al punto de cuando ya sanó, no me interesa lo que tú haces, ya no te llamo, ya tú puedes hacer lo que sea y a mí me da lo mismo, es porque ya empezó a sanar. Entonces, ahí empieza el deterioro emocional del hombre. Del hombre. Dale. Entonces, mira, me gustaría tomar esa parte para luego regresar al síndrome de Estocolmo en concreto. Yo estuve investigando hace ya bastante tiempo y volví a repasar ayer que hay dos síndromes muy similares al síndrome de Estocolmo. Uno de ellos es la dependencia emocional, que es el que vemos en el hogar, con las mujeres, e incluso puede pasar con hombres, que crean una dependencia emocional hacia una pareja que los maltrata. Entonces, en este caso, yo voy a aprovechar este espacio y me voy a robar un minuto para mandarle un mensaje a las mujeres que están siendo abusadas por su pareja, que están siendo maltratadas por su pareja. Mi consejo es, corre por tu vida, huye, habla con un familiar, habla con la policía, llama al departamento encargado de eso, al asunto de las damas, habla con alguien, comunícate con alguien, pero huye por tu vida, porque el que ama no maltrata, el que ama no pisotea, el que ama no insulta, el que ama no te hace sentir al menos. Y mi mensaje es ese, huye por tu vida, corre por tu vida, él no te ama, él no te quiere, si te pegó una vez te va a pegar una segunda vez. Flores, carros y dinero no va a salvar tu vida, te va a matar a ti, va a matar a tus hijos y luego se va a matar él y todo va a terminar en tragedia. Y para terminar con esa parte, a ti que maltratas, a ti rata, a ti perro, a ti poco hombre, que tú vives maltratando a la mujer, déjame decirte que no tienes el valor
de pelear con un hombre de frente, de maltratar a un hombre de frente. Tú eres una rata, eres una basura, no sirves y tarde o temprano vas a pagar por lo que haces. Entonces, corto ahí y regresamos. Ah, bravo, el líder el día de hoy. Mira, tú dices suelten o lo que sea, pero ahí es que entra el punto de la dependencia emocional. O Entonces, sea, que busquen ayuda. esa persona piensa que lo que le hacen o se lo merece o no merece algo mejor o lo que sea, no pueden salir de esa situación. Por eso dije, busquen ayuda. Lo que pasa con eso es que esa misma dependencia Ujú. no viene del maltrato en ese hogar, viene desde la infancia, desde la niñez. Trauma Hay del una pasado. situación de trauma emocionales, familiares, o viene de una familia disfuncional, tanto el agresor como la víctima. O viene de una familia disfuncional, o viene de una violación, o viene de un maltrato psicológico y físico. Mayormente se entiende aquí en la República Dominicana que el maltrato es solamente físico y el emocional y el psicológico hace más daño internamente que el mismo físico. Porque yo te doy una galleta y se te va a ir el dolor, pero emocionalmente yo te voy a dejar marcada. Entonces, por lo regular, cuando pasa este tipo de dependencia emocional de las mujeres hacia los hombres, cuando son mayores de edad es porque están buscando una cara paterna en ese hombre. Y cuando acceden a una manipulación del agresor, a entender y a victimizarse, porque el agresor se victimiza para tener a su presa amarrada, es porque viene desde el hogar sintiendo ese maltrato psicológico. Entonces, por eso es que muchas veces, aunque ellos quieran salir de esa red, no le permite. Y eso no tiene que ver con que tú seas magíster, no tiene que ver con que tú seas licenciado. Si tú entras dentro de esa red de manipulación para poder salir de ella, es mucho lo que tiene que hacer la víctima. Y la mayoría de los que están en esa situación dicen que no necesitan psicólogo, que no necesitan hablar con nadie. Porque entran en un estado de negación. Y el agresor manipula la situación. Porque fíjense el caso del que mató los niños, mató a la esposa. El chamán chakra. Sí. Sí. Ese muchacho psicológicamente hizo un daño, claro está. No vamos a decir, no lo vamos a obviar. Pero ese niño era violado en la niñez. Viene de una familia disfuncional, viene de un abandono paterno. Muchos traumas. Entonces, todos esos traumas ellos lo asocian hacia la presa que tienen adelante. ¿Y cuáles son las alertas que dan esas personas que tal vez uno no nota? Las banderitas rojas popularmente dicen. Porque yo conozco a una persona, yo me conozco con esa persona, estoy hablando con esa persona, se muestra la mejor persona del mundo, pero después Empieza a sacar saca la cara. oscura. O sea, ellos tienen dan indicios, señales. Ajá. Sí, claro. Que tú no la coges otra cosa, pero te dan señales. Por ejemplo, el hombre que te dice a ti, tú no puedes estudiar, es una voz de alerta. Tú no tienes derecho a ir donde tus familias si yo no estoy. Tú no tienes derecho a compartir con hombres. Y los que Tú dicen no puedes compartir con tus amigas. que no trabajen Eso puede también. pasar de una mujer a un hombre, ¿verdad? Y de un hombre a una Y de un mujer. Un saludo de a ambos. tú sabes quién. No, es que es de ambos lados. No solamente se da en el caso Sí. de las mujeres, se da también en el caso de los hombres. Sí, que yo quería mencionar eso porque la gente dice, no, que las mujeres son muy abusadas, pero yo no sé si hay una estadística o si lo han investigado, pero yo siento que hay muchos hombres que por el machismo Hay una estadística. no No ponen la querella. exactamente, no sé querella, tanto por normal. no es tanto por el machismo, es la República Dominicana, que aquí tú vas Ujú. y la mujer tiene mucho peso en ese sentido, le han dado mucho valor. Yo jurídicamente no te lo puedo decir, pero le han dado mucho valor a la mujer hoy en día. Incluso en los últimos tiempos tú pones una querella hacia un agresor y ya tú no la puedes quitar. Y si tú la quitas, el Estado sigue con ella. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando es inverso es difícil de creer. Pero es por la misma cultura, no es porque Sí. no pase, es culturalmente que suele ser difícil que quien sea el agresor sea la mujer. Un muchacho llevó a su pareja cargada de hombros al destacamento porque ella le estaba pegando. Lo dejaron preso a él. Wow. A él lo Y no dejaron se lo preso. creen. Y no sé si es San Pedro, hubo un caso de un muchacho que grabó a la esposa siéndole infiel en su casa y perdió todo. A él fue que lo sacaron de la casa, él fue que lo llevaron a la cárcel, él fue que tuvo que dar porque la grabó.
Bueno, súper interesante el contenido del día de hoy. No te olvides de darle like. Yosaila, yo tengo una pregunta para ti, volviendo al tema del síndrome de Estocolmo, que tiene que ver como, o sea, hay casos donde después de lo acontecido, las relaciones entre la víctima y el captor pueden persistir durante años. O sea, puede una persona entrar en ese estado de negación, como tú dices, y cómo se trata eso clínicamente para desprogramar a esa persona, a esa víctima de lo sucedido, para ayudarlo clínicamente. Era lo que yo le estaba diciendo a la compañera, que mayormente cuando crean esa dependencia emocional tienen que sanar desde la infancia, esos traumas que vienen arrastrando, porque no es algo que se da en el momento, es algo que ya viene trayendo secuela. Y esa persona, ellos sienten ese apego emocional hacia ellos o sienten esa dependencia. Entonces hay que romper con esa coraza, hay que romper con ese modo de supervivencia, pero hay que sanar esas heridas internas de la infancia que son las que vienen arrastrando esas situaciones. Entiendo, pero tú como psicóloga, ¿cómo ayudaría a una persona a manejar esa situación? Ningún psicólogo puede ayudar a nadie si la persona no está consciente que tiene un problema. Ok. Psicológicamente, el 50% de la terapia se gana cuando el paciente asume que tiene un problema. Cuando lo reconoce. Cuando lo reconoce. Hasta que no lo reconozca, por mínimo que sea. Hasta que tú no reconoces que tiene un problema, no puede tener ayuda de ¿Y nadie. requeriría medicación ese tipo de síndrome? Depende ¿De qué tan grave sea? de qué tan grave sea. Y como hablamos al principio, esto no es un trastorno diagnosticado. Que cabe destacar que en los libros, creo que es el MSD-5, ¿verdad? El de psicología. DSM-5. DSM-5 no está registrado en los libros, pero sí se imparte como clase en algunas cursos de No, psicología. el tema no he tocado. Sí, la dependencia emocional, trastorno de... No digo yo, en el libro no está, clínicamente hablando, médicamente hablando no está en el libro, No, pero se trata en psicología forense, se trata en psicología general y todo ese tipo de cosas, se trata del síndrome, pero no está en los libros. Eso, sí, pero se trata de manera aérea. Sí, sí. No se trata como uno de los temas comunes, por lo mismo, porque el DSM-5 no lo tiene registrado como por eso un digo que trastorno. es interesante que siendo un síndrome no sea incluido. ¿Qué tú crees que haya pasado o qué pasa que no lo quieran incluir en el libro? Mira, lo que pasa con esto es que como parte de lo que es la dependencia emocional, se trata más interno, más íntimo, más profundo ya en la persona, lo que es la dependencia emocional, Eso es muy que el parecido. mismo síndrome, Eso es porque muy son parecido. términos muy parecidos. Sí, es muy parecido, en verdad. Mira, usted mencionó, casi ahora, que para ayudar a una persona, esa persona debe saber que tiene un problema. Y yo tenía una pregunta, que si una persona puede padecer de este síndrome sin tener conocimiento, va de la mano, porque en la República Dominicana se ha hecho muy popular la frase, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y eso lo han normalizado, por decirlo así. Han normalizado el maltrato psicológico y físico. Entonces, una persona puede padecer el síndrome y normalizarlo y decir que no está siendo abusado. Claro que sí. La mayoría del medio, Lamentablemente. la mayoría del medio artístico, de la farándula, Lo han normalizado. lo han normalizado porque ven sus parejas como una carta de pasaporte Ujú. o como una billetera. Entonces la billetera, independientemente de que esté rota, independientemente de que ya no dé para más, no sé si me están entendiendo el término. Claro, claro. Independientemente de lo que sea, yo no puedo tocarla porque esa es mi fuente de ingresos. Entonces normalizan todo eso. No importa que le den galletas, no importa que la maltraten, no importa lo que traiga consigo esa situación. Esa dependencia emocional de querer ser, de querer estar, de querer aparentar, de entrar en la palestra de que yo tengo la jipeta más del año que tú, de que yo he visto la ropa mejor que tú, de que yo tengo el mejor penthouse, no se sabe lo que trae consigo. Sí, eso le Por- permite ya sí. ocultar y eso hace que, como mencionaba, las personas de la palestra, del ámbito público, de la farándula y ese tipo de cosas, temas que yo odio tocar, pero lo voy a tocar en este pedacito. Sí, como tú mencionabas, ellas soportan lo que sea, no importando de quién venga, siempre y cuando se le mantenga su estatus social. Mangre, tú que vas a mencionar algo así, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en esa misma parte, en esa misma sintonía, yo quería como comentar que es un privilegio tenerla a usted el día de hoy aquí, porque eso
es lo gratificante, por así decirlo, y lo interesante de tener un psicólogo que se pueden tocar diversos temas. Y en ese mismo punto que estamos hablando ahora, yo le quería hacer una pregunta a usted como psicóloga, si tú consideras que el amor en los últimos tiempos se ha convertido en un intercambio, por así decirlo. O sea, un intercambio de que no puedo ser 100% emocional contigo ni afectivo si no recibo algo material de tu parte. Porque lo han normalizado. Exacto. Es lo Wow, que mi se ha paz. venido vendiendo. Realmente sí, porque es que realmente es lo que se ha venido vendiendo. Si tú no me compras el iPhone 15, yo no voy a salir contigo. Para yo brillar contigo una noche, tú tienes que llevarme al VIP. Sí. Tú tienes que prender velita, ¿verdad? Tú tienes que frontearme. Y hay muchos casos. Lo que pasa es que aquí no se habla de farándula, ¿verdad? Pero hay muchos casos que se pueden poner como ejemplo. Sí, sí, pero ese no es nuestro fuerte realmente, hablar de Entonces- farándula. Esto es algo más informativo, más Exacto. constructivo, más productivo, todo lo que termine en I. En ese mismo punto entra lo que es el efecto halo. El efecto halo, para los que no saben, es cuando tú conoces algo de una persona y supones el resto. Cuando una persona está bajo este efecto, eso es, yo veo a esta persona bonita, tiene jipeta, tiene dinero, tiene una cadena y tiene de todo. Ya yo supuse que esa persona es el mejor hombre del mundo. Que es Entonces aquí inteligente. entra lo que es El efecto halo. el efecto halo. La percepción que tú vas a tener de esa persona sin saber cuál es su realidad. Exactamente. Entonces, basado en el efecto halo, entonces también se puede sufrir del síndrome de Estocolmo. Sí, totalmente. Porque es que una cosa te va a llevar a la otra. Exacto. Ese efecto de yo entender y creer lo que yo quiero, no la realidad que es, eso es lo que te va a llevar a esa dependencia emocional. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, y es con Jan. Fíjense físicamente cómo está Jan. Tatuajes, el pelo. Tatuaje, el pelo, los aretes, la percepción que cualquiera va a tener que no lo conozca, es un tigre, Ujú. es un delincuente, atraca, viola, tener cuidado con él. Esa es la percepción que se puede dar de él. Ahora vamos a ver cuál es la realidad. Claro. Contigo tenemos todo lo opuesto. No tiene tatuaje, no tiene arete, no tiene el pelo así, pero vamos a ver cuál es tu realidad. Claro. Cuando mira, puede ser inverso. Él puede ser el más serio del mundo, el más destacado, y tú puedes ser el más grande Delincuentazo. delincuente. Que eso se da también mucho en las relaciones, también, como estamos en ese tema, el tema de la idealización también, de que una de las mayores razones por las que las relaciones fracasan es por eso, por idealizar a la otra persona. O sea, yo creo algo de ti, te idealizo. Cuando tú no me brindas eso, que yo espero y que yo me mentalicé que tú eras, yo siento que tú me fallé, pero no, realmente tú no estás conociendo la verdadera realidad de esa persona, como tú comentas. No, y no obstante a eso, tú sabes que lo que pasa con la idealización no es tanto la idea del hombre perfecto o la mujer perfecta. El punto está en que la mujer visualiza la cara paterna en la pareja que tiene y el hombre visualiza la cara y cualidades maternas en la mujer. Tú puedes profundizar un poco Te la eso. voy a dar, porque te la voy a dar. ¿Sabes por qué te la voy a dar? yo quiero que ella Te la profundice. voy a dar. ¿Sabes por qué Claro, te la voy a dar? es así. Yo quiero que tú profundices un poco en ese Psicológicamente. tema porque tú has mencionado eso. Yo creo que tú profundices un poco más en ese punto que tú lo has mencionado varias veces. En eso de que el hombre relaciona a la cara paterna, a la mujer. Yo se la Mira doy, qué es lo que yo se la pasa. doy porque yo me enfoco mucho en que me cocinen bueno. Porque mi mamá, Porque tu mamá te cocina Porque mi bueno. mamá porque me tú cocina bueno, visualizas entonces que yo la me comida enfo- que tú te vas a comer es la de tu mamá. yo me enfoco mucho en que la mujer me cocine bueno. Es ahí. Porque mi mamá, cuando yo vivía con mi mamá, me cocinaba bueno. Entonces yo como que me enfoco en eso. ¿De quién se enamora el hombre? Gracias, Giselle. El bebé. De quien primero se enamora emocionalmente de la madre. De la madre, sí. De quien se enamora la mujer, la bebé, es del padre. Si no, en el lapso que veníamos para acá, la niña de él lo llamó 3 veces. Por videollamada. Ella idealiza a futuro, porque no estamos hablando de una bebé, ¿verdad? Sí. A futuro va a visualizar una pareja con las cualidades del papá, que la llame, que esté atenta, que la busque, Que le dé flores, como yo. que le dé flores, que le dé chocolate. Eso es lo que visualiza. Mayormente las mujeres, cuando ven un matrimonio estable en los padres, buscan una estabilidad con sus parejas. Por eso es que dicen coloquialmente, fíjate en el hombre, como trata a la mamá, te va a tratar a ti. Sí. Que muchas veces eso no es verdad.
muchas veces se da. A veces no funciona. No, No funciona, pero se lo idealiza la mujer y se lo idealiza el hombre. Y el hombre siempre apuesta a que la mujer tiene que tener ciertas cualidades de la mamá. O si no le dice, mi mamá vivía con esa casa impecable. Ese es el problema que tú y yo tenemos. Sí. O mi mamá cocina bueno, mi mamá cocinaba todos los días. Porque idealizan la cara materna y la cara paterna en las parejas. Por eso es que se da el caso que cuando una persona es recurrente con edades muy por encima de ellos, es porque hay una necesidad interna de un padre ausente. O económica también. Eso le iba a preguntar, Interesante que sí. cómo afecta psicológicamente a una persona que haya crecido sin madre o sin padre. ¿Cómo afecta eso psicológicamente en su futuro? En todo. Porque es que la falta de la cara materna o de la cara paterna es lo que va a dar la diferencia en esa persona. Claro, hay excepciones. Hay hijos que aunque los padres sean delincuentes, son los mejores. Sí. Y hay que aunque los padres sean los mejores, los hijos salen delincuentes. Y hay un caso, ¿verdad?, con el hijo, que él ha tratado de darle el mejor ejemplo, mas sin embargo el hijo cometió errores. Eso se puede dar en diferentes casos, pero psicológicamente te impacta, te afecta en emocional, en lo afectivo, Sí. porque hay una necesidad interna de ese padre o de esa madre que no estuvo ahí. Sabes que mi hermana mayor, Eliana, ella mencionaba en una ocasión eso mismo. Ella dice, hay gente que toma como excusa, yo no tuve a mi papá, no tuve a mi mamá y ese tipo de cosas. Ella es mi hermana paterna solamente. Y ella mencionaba en una ocasión que ella dice, yo no soy un cuero, yo no soy una delincuente y yo no tuve a mi madre biológica conmigo, no tuve a mi madre presente, no fue, sí sigue viva, pero no fue una madre presente. Y ella me dice, yo estoy bien. O sea, que a veces también cojamos esa excusa. Hay personas que, como tú mencionabas, que sus padres son delincuentes o son viciosos o lo que sea, y los niños salen... Bueno, el caso de Morena allá en la fundación. Morena tiene 2 niñas que son impecables y Morena fue una mujer de la vida alegre. Exacto. Y sus hijas son impecables. No, Y ella y te voy a poner un ejemplo mío. Mi mamá llegó a un 8º grado y mi papá es iletrado. Mi papá aprendió a escribir su nombre porque yo le enseñé. Después de adulto, y mi papá nada más te escribe su nombre. ¿Y dónde yo estoy? O sea, que en todo hay excepciones. Claro. O sea, eso es digno de admirar realmente tu trayectoria. Volviendo a lo del efecto halo, porque es algo interesante que se toma muy en cuenta en los trabajos, en las entrevistas y en todo eso. Yo estaba viendo una historia de que eso surgió en un campo militar, de que un líder escogía a los jóvenes como por su apariencia, por su disciplina, y por eso ya suponía a lo otro, de que era inteligente, de que era bueno para todo lo otro en ese ámbito. Eso puede pasar con los profesores también, de que ven un estudiante con ciertos físicos, ciertos aspectos, y porque algo que sucede inconscientemente. Como personas, nosotros pasamos tenemos, o sea, sufrimos del efecto halo, por así decirlo, inconscientemente, no nos damos cuenta de eso. Todos hemos sufrido de ese efecto. Exactamente. Eso, Y el término viene de más para allá, porque viene de Tordic, bueno, pero un psicólogo. respondiéndome a la pregunta, o sea, para que usted me responda a la pregunta que le dije, eso puede pasar con los maestros también. Sí, tanto en los maestros como en los estudiantes. El maestro puede tener una percepción a simple vista de lo que puede dar el estudiante y puede acertar y no acertar. Puede que entienda, bueno, sí, se le ve que es bueno, pero la realidad va a ser otra. Mientras que uno, que quizá tú lo ves, que tú dices, no, ese no va a dar para nada, es el que te rinde lo suficiente. Pero hay una teoría que yo me la aprendí desde el bachillerato. Había un maestro de lengua española que él decía, todo el que se sienta atrás es bruto. El que se sienta adelante es inteligente porque es el que quiere saber. El que se sienta atrás ni hizo la tarea ni quiere que le pregunten. Es una creencia. Atrás. Es una creencia que tiene años. Exacto. Aquí. Sí. Claro. El que se sienta atrás por algo se sienta. Claro. Tú sabes que, hablando del efecto halo, un caso muy famoso del efecto halo es el de Ted Bundy. Ted Bundy, un asesino en serie en Estados Unidos, que fue a juicio. Él formó lo que es la familia Bundy, un grupo de mujeres y unos cuantos hombres que mataban por él, o sea, asesinaban a otras personas por el amor que le tenían a Ted Bundy.
Y lo particular del caso es que durante el juicio, fiscales, policías, abogados y un montón de personas dudaban de que él fuera el asesino en serie, ya que él se veía bien, vestía bien y hablaba bonito. O sea, hablaba bien, o sea, sabía cómo comportarse en el público, sonreía y siempre se mantenía ecuánime. Y eso llevó a que el público que miraba, como vuelvo y repito, fiscales, policías, jueces, abogados, todo el mundo pensaba, es que él no puede ser un asesino. Mira cómo ese hombre se comporta, mira cómo habla. Porque aparte del efecto halo, él lo que hacía era que manipulaba la Sí, situación. correcto. Él y hacía era un el psicópata. brainwash con el lavado de cerebro con su grupo. Claro, él tenía su familia que él mismo formó, la familia Bondi. Él hacía el brainwash a toda la familia, agarraba a mujeres que estaban, qué sé yo, mentalmente pasando por un problema, necesitaban una dependencia emocional de alguien. Él agarraba a esas mujeres que estaban pasando por una depresión, hombres también por depresión, y él hacía el papel del padre protector. Entonces eso llevaba a esas personas a decir, este me está protegiendo, este me quiere, este me ama. Ese no va a hacer eso porque la percepción que tenían era muy diferente a la realidad. Por ejemplo, no sé si ustedes saben de los pandilleros de Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Agrícola. Hay uno que es uno de los más famosos, que son los... Se me fue el nombre. Bueno, el caso es que uno de ellos murió. Y por ese pedazo, todas las personas mayores lo lloraron, fueron al velatorio, todo. ¿Por qué? Porque él a todas las personas mayores le daba de todo, le hacía compra, le daba dinero, en el pedacito no se podía robar nada porque él sabía dónde ir a buscarlo, era sagrado. Ese pedazo ahí de él era sagrado. Y la percepción que ellos tenían, y era uno de los más grandes delincuentes, era de que él no hacía eso y a él lo lloraron como un niño. Hicieron una serie de cosas, incluso hasta lo homenajearon cuando se murió. Y el tipo era uno de los delincuentes más grandes de aquí. Eso me crea una pregunta muy interesante. ¿Pueden diferentes personas tener una percepción diferente de la realidad? O sea, lo que es la realidad para el yankee, puede que yo tenga otra percepción diferente de la misma realidad. Sí, claro. Que es lo que pasa con ese mismo caso. Todo va a quedar en la perspectiva que tú lo veas. Ujú. Porque una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad de eso. Exactamente. Entonces nosotros actuamos ante los acontecimientos, por así decirlo, de acuerdo a la percepción que tenemos de eso que pasó. Sí. Si no, fíjense en la serie más famosa ahora mismo, de los 8 capítulos, De Adolescencia. adolescencia, sí. Si ustedes se ponen a analizar ese caso, la familia negaba rotundamente, con todo y las pruebas, que el niño era culpable. Hay una serie muy, muy, muy buena que imagino que la mayoría la ha visto, que es La Casa de Papel, donde se ve el síndrome de Estocolmo. La chica se enamora de Denver e incluso le ponen al final, le ponen a ella Estocolmo, porque ella presentaba el síndrome de Estocolmo. Pero cabe destacar que el caso más famoso del síndrome de Estocolmo no es ese, y tampoco el que tú mencionaste, el de que pasó en el 73 en el banco. El caso más famoso del síndrome de Estocolmo es La Bella y la Bestia. Yo sabía. La Bella y la Bestia, es el caso más famoso. Pero se cuestiona mucho eso. Donde Bella se quedó por su papá. O sea, el Bestia despachó a su papá y dijo, quédate tú acá y dejo que tu padre se vaya. Y mediante gestos de amabilidad y cortesía con Bella, ella fue tomándole afecto. También él tenía cuarto, eso influye, tú sabes. La fealdad se va a veces. No, pero es una realidad lo que tú Y dices. ella Ahí se ve. el síndrome. Claro, porque ella desarrolló afectividad, desarrolló emociones, Ujú. incluso entendía que los demás eran los agresores en contra de su agresor. Porque ella sabía, porque el problema de este caso es que la víctima sabe que está pasando por una situación, pero justifica la situación. De que sí, pero no. Ujú. Sí, él me tiene secuestrada, pero no me va a maltratar, no me va a hacer daño, no va a actuar en contra de mí. Y eso viene por la manipulación del cartón. ¿O a qué viene eso de que esa persona tenga esa necesidad de justificar esa situación? Muchas veces se da por el afecto mutuo y otras veces se da porque lo desarrollan ellos mismos de manera Como inconsciente. una defensa. Sí. O porque el captor, el secuestrador, whatever, te trata excelente, pero hace algo mal. O al revés. Él hace algo mal y por una cosa bien que él haga, ya tú crees que es el mejor hombre del mundo. Porque tú justificas Exactamente. lo bueno por lo malo. Exactamente. Por eso muchas veces que se da la dependencia. Ujú.
También puede ser, yo creo, pues digo yo indagando, sí. También puede ser que alguien te secuestró, ¿verdad? Alguien te secuestró. Lo lógico es que te maltrate. Y de repente te comienza a tratar bien. Eso como que sale de la lógica. Te dé comida, Sí, te lleve entonces eso puede agua. llevar a que tu cerebro diga, wow, Ah, por este tipo no es malo, en verdad. Él Exacto. está haciendo esto por algo diferente. No me Porque está tú vas a maltratando. justificar sus acciones. Incluso en esa situación, yo estuve viendo, en esa situación del banco que se dio en Estocolmo, Suecia, las víctimas tenían más miedo de las autoridades, que eran los responsables de rescatarlo, que de los mismos captores. Incluso, o sea, eso mismo, insinuaban que la policía podría causarle más daño que la misma persona que lo tenían a ellos cautivos ahí en ese momento. Eso sí. Sí. Mary, se llamaba como Mary, una de las víctimas. Sí. Ella habló con el jefe de policía y le dijo que si sus vidas no valían nada, ¿o qué? Porque que manden el dinero, ellos pedían 2 millones de no sé qué, no me recuerdo cómo se llama la moneda, más armas largas y un vehículo. Para escapar. Para escapar. Ella le dijo, nosotras nos queremos ir con ellos. Ustedes no entienden eso. Ellos no nos van a lastimar, nosotras nos queremos ir con ellos. Y tú dices, wow, ¿cómo usted quiere ir con el atracador? Porque yo lo que me tiro al piso y ruedo. Por eso mismo, porque ellos crean ese modo de supervivencia y ya entienden que el agresor es más parte de ellos que de la misma situación. Claro. No por salirme del tema, pero me da curiosidad. Desde tu punto de vista, ¿cuál tú crees que es el síndrome o qué sé yo, el sesgo cognitivo más difícil de tratar? Para ti, ¿cuál tú crees que es lo más difícil de tratar en psicología? General, Ujú. General. la esquizofrenia. Sí, pero eso es degenerativo, eso no tiene cura. Tú me estás diciendo lo más difícil. Lo que pasa con la esquizofrenia es, por eso te pregunté que si general, porque la esquizofrenia es una combinación de todos los trastornos. Que tú ves gente y de todo extraterrestre y toda la vaina. Ay, Dios. Porque ahí se combinan todos. Se combinan los trastornos del sueño, se combinan los trastornos de personalidad, se combinan todos los trastornos que hay, se combinan en la esquizofrenia. Sí. Y te van dando indicios degenerativos a nivel cognitivo y físico. Hay una película muy famosa que se trata de ese mismo síndrome. Es un síndrome de esquizofrenia. No, es una No, enfermedad. Una Es un enfermedad mental. trastorno psicológico. Hay una película que se llama Mentes Brillantes, de un matemático, creo que bien famoso, que él Una de llega... las mejores películas. Y Correcto. Sexto Sentido. Ajá, pero la de Mentes Brillantes, según tengo entendido, viene de un caso de la vida real, donde él nunca se curó de esquizofrenia, pero él aprendió a controlarla, por decirlo Sí, así. lo Él que vivía pasa- con ella y le dieron un premio Nobel y todo. No solamente la esquizofrenia, todos los trastornos psicológicos no se curan. No. Después que a ti te diagnostican un trastorno, eso no se cura. Tú puedes aprender a controlarlo y a vivir con el Ay, trastorno. mi madre y mi mamá que me dice, muchacho, el diablo, tú eres loco, ¿eh? O sea, que yo soy loco. La loquera no se quita. Tú comentaste algo fuera de cámara que tú dices que todo el mundo tiene un por ciento de loco. Sí. ¿Cómo tú defines eso? ¿Tú podrías desarrollar eso un poco? Todo el ser humano nace con locura. Lo que pasa es que lo desencadena es el ambiente, Las vivencias. porque el ambiente influye un 50% en el desarrollo del ser humano. Entonces, como influye un 50%, el animal es irracional, el ser humano es racional. Ahora, si tú le das una pedra a un animal, te va a responder a ella, porque hay un estímulo por respuesta. Claro. Entonces, eso mismo pasa con el ser humano. Según la acción que te desencadene eso, tú vas a responder a ese estímulo. Todo el mundo tiene algo de loco, un 1%. Interesante eso, y está interesante eso. Yo Ahora, sí- ¿qué pasa con la esquizofrenia? Con la pregunta que me hizo Jan, que la esquizofrenia se va agudizando, Es degenerativo. porque va degenerando cada trastorno emocional, afectivo, social. Todo lo que ustedes conocen como trastorno psicológico es una combinación del esquizofrénico. Se medica, Sí, claro. no vale terapia, no vale nada de terapia cognitiva, ni conductual, ni afectiva, ni emocional, porque es algo degenerativo que se debe de controlar ni siquiera con los psicólogos. El psicólogo puede ser un ayudante de la psiquiatría, que es el psiquiatra. Hubo un caso reciente de una señora que degolló a su hija y sufría esquizofrenia. Aquí en RD fue ese caso. La esquizofrenia, como tú tienes una combinación de todo, por lo regular, tú ves de todo. Tú Extraterrestre y de tienes todo.
Tú O tienes... sea, la persona que sufre, una- disculpa que te interrumpa, la persona que sufre de esquizofrenia puede tener visiones, lo que tú quieres decir. Visiones, sí, pero se me fue la palabra ahora, que es delirio. Hay delirio de persecución, que lo dijo Sí. Jan en la película de Mentes Brillantes. Hay miedo, fobia, pánico, trastorno del sueño donde hay insomnio. Entonces ahí entran los delirios, la fobia y el delirio de persecución. Tú asumes cosas en tu idea que no son parte de la realidad, que es ahí donde entra ese caso que mencionaban, que ella entendía que veía algo que era su mente que estaba produciendo emocionalmente eso. Y los evangélicos y los rabacucos, esa gente que ven cosas, son esquizofrenia también. No, porque lo que pasa con... No, mira qué pasa con... Ellos ven cosas, ven ángeles, ven cosas. Yo quiero saber si... No. Lo O que sea, pasa ahí no hay con ahí no es la esquizofrenia. la religión y la psicología no van de la mano. No, con nada, vaya. Bueno, Porque estamos hablando de ciencia en psicología y en religión estamos hablando de espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, no podemos confundir con la ciencia. Entonces, mira, si tú, por ejemplo, dices, yo estoy loco por comprar un perrito y entro al lado veo perro, en la red veo perro, yo no me puedo soñar con ese perro, o puede ser que lo vea. Sí. No pasa lo mismo con la gente que entró al lado ve el infierno aquí, el infierno allí, de repente se sueña con el infierno. Tuvo un sueño con el infierno. Sí. Eso no tiene Porque un trastorno en psicología también. No, el sueño tiene una relación con la realidad de lo que tú vives en el día. Eso lo dijo Sigmund Freud. Lo que tú percibes en el día es lo que tu cerebro va a seguir trabajando. Porque cuando tú descansas, tu cerebro sigue trabajando. Cuando tú estás despierto, entonces tu cerebro descansa. Aunque el cerebro trabaja más cuando duerme que cuando está despierto. Por lo tanto, lo que te acabo de decir, cuando tú estás descansando, el cerebro sigue trabajando. Ahora mismo el cerebro de nosotros está descansando. Un poco más que cuando ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame O sea, un poco cuando eso. tú explícale duermes, eso a la gente porque le va a fundir un poco el cerebro. Sí. encefálico. Yo quedé loca. El cerebro sigue trabajando constantemente. Tiene un ritmo de funcionar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estás durmiendo, el cerebro sigue en función de trabajo. Trabaja más. Trabaja más. Porque hay que Cuando limpiar. tú estás en tu rutina, Ujú. el cerebro te trabaja, pero te trabaja menos. Porque descansa. Yo digo que cuando tú estás despierto, el cerebro está en automático. Está haciendo lo que diariamente tú haces y está en automático. Así lo describo yo. Y cuando tú duermes, según lo que yo pude leer también hace mucho tiempo, porque hace tiempo que no leo nada de eso, el problema es que yo me pasaba el tiempo leyendo y ya yo no estoy leyendo. El punto es que el cerebro cuando duermes trabaja más porque tiene que comenzar a limpiarla. Por eso el que sepa de neurociencia, ese tipo de cosas, neuropsicología, que escribe en los comentarios que yo no soy médico. Yo estoy repitiendo lo que yo leí hace un tiempo. Claro, porque ahorita dicen, oye, está hablando baba. No, y él es neuropsicólogo. Oye, ni soy psicólogo. No, yo estudio psicología, pero tú sabes que yo... Por arriba. No, yo fui a la universidad. Yo fui a la uni. ¿Qué sucede? Cuando tú estás durmiendo, el cerebro trabaja más porque tiene que limpiar ese día entero, todo eso que tú has hecho. Y eso también va de la mano con el sueño, que uno sueña, los sueños como vamos a decir, para limpiar ese disco duro. Pero volviendo a mi pregunta anterior, yo sé que se echaron a reír cosas, pero yo digo en serio eso, porque siempre me lo pregunto. Entonces, mira, por ejemplo, si yo profeso mucho una cosa que quiero verla, puede ser que yo despierto vea esa cosa estando despierto. Sí, porque tu mente está trabajando. Era lo que decían Aristóteles y Platón. Mente y alma. La mente te domina el cuerpo. Lo que tu mente asimila y lo que tú le mandas a tu mente, lo que tu cerebro le manda a tu mente, es lo que tú vas a percibir. Si yo digo me duele la mano, mi mente automáticamente al inconsciente y al cerebro le va a trabajar que le duele más la mano y va a llegar un punto que te va a doler la mano aunque no te duela. O sea, tú estás diciendo, no yo, tú estás diciendo que Yo sé por lo que tú vayas. No, yo no estoy hablando de los evangélicos. Estás diciendo, yo no. No, Estás diciendo. yo te estoy Que hablando cuando a ellos ven nivel el infierno psicológico, y no. ellos ven ángel y vaina, eso es que lo quieren No, ver tanto, porque con tanta gana que lo ven. Bueno, La revelación, tú vas a tener que traer un pastor aquí. Después Para el tema de la revelación. por favor, ayúdenos con eso. Un pastor que quiera participar en este podcast para que se embojote con el Yankee, Bien. porque necesitamos ese contenido. Pero no traigan un psicólogo con el pastor. Ay. Bueno. Podemos traer un pastor. No es que los pastores no saben mucho de Biblia. Hay que traer a alguien que sepa más que un pastor. Un teólogo. Un teólogo. Los pastores no saben mucho de Biblia. Sí, los tú pastores supieras que el repiten teólogo mucho. sabe más de la Biblia que el pastor. Es que los pastores repiten mucho lo que escuchan. Entonces, a ti te enseñan desde pequeñito
esta es la palabra de Dios, no la critique. Entonces no te dan esa opción de tú decir, concho, pero yo no, eso está como raro. Si tú dices eso está raro, tú eres un diabólico, tú eres un satánico. No te dan la opción de tú criticar, de tú evaluar o de tú dar tu opinión personal, porque eso lo interpretaste tú, pero déjame interpretarlo yo. Sí. Ahora me contigo que hablan. Entonces, podemos traer en otro... Déjanos saber en los comentarios si te interesaría ver este contenido Claro. con algún religioso, un pastor, un teólogo. Y suscríbete al canal y activa la campanita. Yo, Seila, a mí me gustaría que para cerrar ya, tú no dieras alguna característica o algunas señales para esa persona que inconscientemente están bajo el efecto del síndrome de Estocolmo o el efecto halo y cómo ellos pueden hacer esa introspección y darse cuenta, o sea, y trabajar eso para tenerlo más en cuenta. Mira, para saber, porque eso es algo inconsciente, que te lo manda el cerebro de manera inconsciente, tú tienes que entender si estás en una situación, ya sea emocional, familiar o ya sea de pareja, porque no solamente se da en el caso de secuestro, aquí son pocos los casos de secuestro que Sí, se dan, se ve en parejas también. pero se ve aquí en nuestro país es más común en pareja. Ujú. Que hay una dependencia emocional y a través de esa dependencia emocional entran en el efecto halo y en el síndrome de Estocolmo. Entonces, cuando tú sientes que la persona te manipula o te maltrata psicológicamente o verbalmente, tú debes de poner un stop. Cuando tú entiendes y justificas acciones de tu agresor o de tu pareja, en este caso, tú tienes que sentarte a autoanalizarte para que no entres en esa dependencia, porque ahí es que empieza esa justificación. Y era como yo le decía ahorita, cuando una pareja te dice a ti, tú no puedes ir donde tu familia, es una voz de alerta. Cuando te dice, tú no te puedes poner tal ropa, es una voz de alerta. Porque ya tú tienes cualidades y una personalidad definida que la pareja no te la puede autocriticar. Eso se relaciona mucho con la falta de amor propio. Exacto. Bueno, pero para darle un mensaje final entonces en ese mismo punto, es importante siempre que tú como persona hagas una introspección, que te analices a ti mismo y trabajes tu amor propio lo más que se pueda, porque no es posible amar sin uno amarse primero, ¿sí o no? Primero hay que amarse para luego amar a otros. Bueno, dale like, si te gustó el contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto fue Aprendo Contigo Podcast.